Carlos Borromeo nació en 1538 en Arona, una pequeña ciudad a orillas del lago Maggiore, en Italia, en una familia de estatus privilegiado. Hijo de Gilberto Borromeo y Margarita de Medici, Carlos fue criado en el seno de una de las familias más nobles de la época. Esta línea familiar trajo a su vida los beneficios de la riqueza y la influencia, pero también el peso de las expectativas sociales y las ambiciones de una sociedad que ansiaba poder. Desde sus primeros años, Carlos era visto como un joven tranquilo y serio, poco común entre los de su edad, pero también profundamente sensible e introspectivo. A pesar del ambiente de pompa y lujo, parecía más atraído por el silencio de sus pensamientos y por la paz que encontraba en sus oraciones, como si presintiera desde muy temprano que su camino sería otro. En la vasta y fría casa de los Borromeo, Carlos creció rodeado de riquezas, pero desde pequeño las posesiones de la familia no lo fascinaban. Observaba con una mirada distante los festines, las joyas y los trajes suntuosos que su madre y tías usaban en las ceremonias sociales. Había en él una quietud que, aunque profunda, era incomprendida por aquellos a su alrededor. Sus hermanos y primos, acostumbrados a las diversiones típicas de la nobleza, intentaban llevarlo a los juegos y costumbres de la edad. Pero Carlos se distanciaba, buscando refugio en lecturas y momentos de soledad. Aún sin comprender el peso de las diferencias sociales, parecía sentir que los privilegios a su alrededor no traían lo que él verdaderamente buscaba. Muchas veces, Carlos pasaba horas en un pequeño oratorio de la casa, un espacio reservado por la familia para oraciones privadas, y allí encontraba un alivio que ningún banquete o riqueza podía ofrecer. Los años de juventud en Arona también trajeron al corazón de Carlos un conocimiento cada vez más claro de su vocación. Mientras muchos jóvenes de su edad aspiraban a ascender socialmente, Carlos anhelaba algo que aún no podía nombrar completamente, pero que sentía como un llamado divino. Aún pequeño, solía observar al párroco de la ciudad, un hombre simple y bondadoso que dedicaba su tiempo a los pobres y a los enfermos. La figura de ese padre, que vivía sin riquezas y distribuía su tiempo y recursos a quienes lo necesitaban, despertaba en Carlos una profunda admiración. A pesar de ser solo un niño, se preguntaba por qué ese hombre elegía vivir una vida tan distinta a la de los nobles. Fue en ese contacto con el servicio y la caridad que Carlos comenzó a comprender la fuerza de una vida guiada por la fe y el sacrificio, y esa imagen del párroco quedaría grabada en su memoria como un ejemplo de humildad y amor al prójimo. A medida que crecía, Carlos enfrentaba internamente un conflicto que lo acompañaría hasta la vida adulta. Sabía que como miembro de la familia Borromeo, se esperaba que asumiera un papel importante en las políticas y responsabilidades de su tiempo. El peso de las tradiciones y de la línea familiar lo presionaba a aceptar la gloria y la influencia que le eran ofrecidas de manera casi natural. Pero Carlos sentía que su vida no debería limitarse al prestigio y la influencia. La búsqueda de un propósito más elevado que lo llenaba desde la infancia comenzaba a volverse más intensa. Veía su fe como algo más que un conjunto de preceptos y reglas. Para Carlos, la fe era una guía hacia la verdad y la simplicidad, un camino para entender y ayudar al prójimo. En aquellos días de cuestionamiento silencioso, encontraba consuelo en sus oraciones y en lecturas de textos sagrados, donde descubría nuevas capas de sentido para su vida. A los 12 años, Carlos experimentó una tragedia que cambiaría su rumbo. Su padre falleció, dejando a la familia en un profundo luto. Con la muerte del padre, asumió el lugar de jefe de la familia Borromeo, un papel que, para cualquier otro joven, habría sido un peso insoportable.
Pero Carlos aceptó esta responsabilidad con una madurez impresionante, aunque internamente cargara el dolor de la pérdida de manera silenciosa. A partir de ese momento tendría que cuidar de los asuntos financieros y políticos de su familia, administrar los bienes y sostener a los hermanos menores. Fue en este periodo de luto que su fe se solidificó aún más. Carlos encontró consuelo en la oración y en el deseo de vivir de manera que honrara el nombre de su padre, pero también y sobre todo de manera que honrara las enseñanzas de Cristo. A su alrededor, los consejeros y familiares observaban incrédulos la dedicación y seriedad con que el joven asumía tales responsabilidades. Con el paso de los años, Carlos continuó alimentando su espiritualidad, pero ahora con una determinación aún más firme. Entendió que su lugar en la sociedad, su nobleza y sus recursos podrían ser utilizados para el bien común y para el servicio de la Iglesia. Por eso, decidió dedicarse a los estudios, profundizando en las disciplinas de teología, derecho y filosofía. Se mudó a Pavía, donde ingresó a la universidad local, conocida por su rigor académico y por la tradición secular. Carlos no se dejaba distraer por las fiestas y encuentros que sus compañeros disfrutaban. Lo que otros veían como una simple obligación de estudio, Carlos lo veía como una preparación para una misión mayor, y pasaba largas noches inmerso en los libros, buscando comprender cómo la ley de Dios se aplicaba al mundo concreto y cómo podría en el futuro usarla para hacer la diferencia. Durante los años en Pavía, pasó por varias pruebas, incluyendo una tartamudez que lo acompañaba desde la infancia y que muchas veces se convertía en un motivo de vergüenza. Carlos, sin embargo, superaba esta dificultad con la paciencia y la resignación de alguien que reconocía en sus debilidades una oportunidad de estar más cerca de Dios. La tartamudez le enseñó a escuchar más y a hablar solo lo necesario, refinando en él una humildad que sería esencial en su trayectoria como líder de la Iglesia. Muchos lo veían como un joven diferente, alguien que, incluso sin buscar atención, parecía cargar una fuerza interior que resplandecía. Carlos era un estudiante brillante, pero más que eso, era un joven cuya espiritualidad irradiaba una calma y una paz que inspiraban a quienes estaban a su alrededor. Fue en ese periodo que recibió una carta de Roma. Su tío, el Papa Pío IV, había sido elegido recientemente y lo llamaba para servir en la curia romana. Carlos, que siempre creyó en servir a la Iglesia, pero que también deseaba una vida simple y dedicada a la oración, se sintió dividido. Aceptar el llamado de su tío significaría dejar atrás el silencio y la tranquilidad de la vida académica para aventurarse en los complejos laberintos del poder eclesiástico. Pero Carlos sabía que la obediencia era una virtud esencial y veía la invitación del Papa como una oportunidad para servir a Dios en una escala aún mayor. Oró largamente antes de tomar su decisión y en el silencio de su corazón se entregó a la voluntad divina. Al partir hacia Roma, Carlos llevaba consigo el recuerdo de su infancia en Arona, del párroco que lo inspiró y de las noches solitarias en oración en el oratorio de su casa. Era consciente de las luchas que vendrían, de los desafíos y del peso que lo aguardaban, pero con confianza en Dios sabía que no estaba solo. Allí, en las tierras del Papa, su vida ganaría un nuevo propósito y poco a poco sería transformado en un pastor incansable, un reformador y un santo que, incluso en medio de los conflictos e intrigas del poder, nunca olvidaría el verdadero sentido de la fe. Cuando Carlos Borromeo llegó a Roma, aún era un joven estudiante, pero su alma ya cargaba el peso de una sabiduría madura. Llegaba al centro del catolicismo no solo como sobrino del Papa Pío IV, sino como un hombre dispuesto a enfrentar los desafíos que la Iglesia enfrentaba.
Roma, en esa época, era una ciudad marcada por el esplendor y el caos, por los palacios grandiosos y por las calles donde la miseria y el hambre aún eran presencias constantes. Carlos percibía en cada esquina la grandeza y las contradicciones de su fe. Entre los corredores dorados y el murmullo de las oraciones, caminaba con una humildad inusual, sintiéndose un servidor al servicio de algo mucho mayor. Al poco de llegar, Carlos fue sorprendido por la cantidad de responsabilidades que su tío depositaba en sus manos. A los 23 años, asumió el cargo de secretario papal, una posición que lo colocaba en el núcleo de las decisiones de la Iglesia. Era una tarea abrumadora, especialmente para alguien tan joven, pero Carlos veía en ello una misión, una prueba de su fidelidad y de su compromiso con Dios. La presión era inmensa. Reuniones interminables, documentos oficiales, negociaciones complejas y, sobre todo, la necesidad de lidiar con figuras influyentes que muchas veces tenían intereses propios. Carlos comprendía la delicadeza y la gravedad de su papel, pero no se dejaba desanimar. Rezaba cada mañana pidiendo fuerza y sabiduría y al final de cada día regresaba a su habitación con el corazón en paz, seguro de que hacía todo para honrar su llamado. Fue en este ambiente de intensas demandas que Carlos fue convocado para ayudar en una de las mayores tareas de su vida: el Concilio de Trento. El concilio, iniciado en 1545, tenía como objetivo definir los rumbos de la Iglesia en una época marcada por el surgimiento del protestantismo y por la corrupción interna que corroía la confianza de los fieles. Carlos, con su postura seria y determinada, fue enviado para supervisar y participar en las discusiones que prometían reformar profundamente la doctrina y la disciplina eclesiástica. Su juventud y determinación lo hacían una figura peculiar entre los obispos y cardenales, muchos de los cuales lo veían como alguien inexperto. Sin embargo, Carlos tenía algo que pocos poseían: un celo que lo hacía enfrentar cada desafío con serenidad y un sentido de propósito que contagiaba a quienes lo rodeaban. Durante el concilio, Carlos fue testigo de discusiones acaloradas y divisiones internas que amenazaban con desviar el verdadero propósito de aquel encuentro. Él percibía el dolor de la Iglesia, que se debatía para recuperar su credibilidad y mantenerse fiel al Evangelio en medio de las críticas y los ataques. En diversas ocasiones, Carlos fue llamado a mediar conflictos y a proponer soluciones, incluso sabiendo que su opinión no siempre sería bien recibida. Era directo, sin miedo de enfrentar a quienes se oponían a las reformas. Veía claramente que la Iglesia no podía seguir siendo un espacio donde el poder y el orgullo prevalecieran sobre la fe y la justicia. A lo largo de las sesiones, muchos comenzaron a ver en Carlos un liderazgo no solo oficial, sino moral. Su integridad y el fervor de sus palabras reflejaban un compromiso inquebrantable con la verdad, inspirando respeto incluso entre aquellos que, inicialmente, dudaban de sus capacidades. Fue en una de esas sesiones que Carlos se encontró con una cuestión que lo marcaría profundamente: la educación y formación del clero. Observaba con tristeza cómo algunos sacerdotes estaban despreparados para guiar al pueblo. Percibía, con gran dolor, que muchos de los problemas enfrentados por la Iglesia podrían haberse evitado si la formación de los sacerdotes hubiera sido más rigurosa. Veía en este desafío una oportunidad de cambio profundo. Carlos sabía que formar un clero bien instruido, piadoso y comprometido sería la base de una reforma verdadera y duradera. Así, se dedicó a esta causa con toda su energía, insistiendo en que el concilio estableciera reglas claras para la creación de seminarios, donde los futuros sacerdotes pudieran ser preparados no solo en las doctrinas, sino en la vida espiritual y en la caridad.
El concilio era extenuante y Carlos, a veces, sentía su cuerpo ceder al cansancio. Pero su fe era una llama que lo impulsaba a continuar. Pasaba noches en oración, buscando en Dios la fuerza para seguir adelante, especialmente cuando las discusiones se volvían áridas y las palabras amenazaban con perder su sentido. En su corazón sentía el peso del pueblo que dependía de sus decisiones, de cada fiel que aguardaba una iglesia más cercana a las enseñanzas de Cristo. En cada sesión del concilio, Carlos veía no solo normas a establecer, sino vidas a transformar. El celo por la fe lo guiaba como una brújula invisible, y su ejemplo de dedicación fue, poco a poco, inspirando incluso a los más escépticos. El trabajo de Carlos en el Concilio de Trento también requería que lidiara con las frustraciones de no ver sus esfuerzos reconocidos de inmediato o plenamente comprendidos. Muchos de sus colegas lo consideraban excesivamente idealista, juzgándolo por su postura intransigente respecto a la moralidad y la disciplina. Pero Carlos no se dejaba abatir. Creía que Dios trabajaba en cada corazón de manera silenciosa y que, tarde o temprano, los frutos de su trabajo surgirían. Su esperanza estaba sustentada por la oración constante y por un sentido de deber que trascendía las críticas. Carlos cargaba el peso de la misión con la certeza de que estaba respondiendo a un llamado mayor. Su espíritu se fortalecía con cada pequeño progreso y agradecía a Dios por cada día en que podía dedicar su vida a la causa de la fe. Al final del concilio, en 1563, Carlos dejó Trento con el corazón transformado. Se sentía más cercano a Dios y más consciente de la misión que le había sido confiada. No veía la reforma como un punto final, sino como un proceso continuo que demandaría sacrificios y dedicación. El impacto del concilio fue profundo, pero Carlos sabía que las decisiones tomadas necesitaban ser implementadas para que tuvieran efecto real. Veía, con una claridad casi profética, que su trabajo apenas comenzaba. Los cambios que él ayudó a aprobar necesitaban ser aplicados, y él estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. Para Carlos, reformar la iglesia era una misión que requeriría toda su vida, y estaba preparado para cada obstáculo, cada dificultad que surgiera en su camino. La experiencia en Trento moldeó la visión de Carlos sobre el papel del clero y la importancia de la fe en la vida cotidiana de los fieles. Regresó a Roma, no solo como secretario papal, sino como un verdadero reformador, alguien que deseaba una iglesia fiel al Evangelio y cercana al pueblo. En su corazón, Carlos llevaba el recuerdo de las voces y los rostros que había conocido durante el concilio. Sabía que la iglesia necesitaba ser un refugio para los afligidos y un faro para los que buscaban la verdad. Y así, con esta visión, Carlos regresaría a Roma, listo para continuar su obra, llevando consigo el compromiso de una vida dedicada a la fe y al servicio. Al regresar a Roma tras el Concilio de Trento, Carlos Borromeo se encontraba espiritualmente fortalecido, pero no sin un peso sobre los hombros. Sentía la urgencia de las reformas que había ayudado a establecer, consciente de que, para que la iglesia floreciera nuevamente, sería necesario más que palabras o decretos. Era preciso presencia, entrega y una acción concreta. Poco después del concilio, Carlos recibió una misión que definiría su vida y su fe. Fue nombrado arzobispo de Milán, una de las mayores y más desafiantes diócesis de la cristiandad, abandonada y desamparada durante décadas. La llegada a Milán fue un shock para Carlos. Las iglesias estaban vacías, los sacerdotes mal preparados y la fe del pueblo tambaleante. Caminaba por las calles de la ciudad con el corazón apretado, viendo la miseria y la negligencia que habían tomado el lugar. El pueblo, al verlo, observaba con desconfianza a ese joven arzobispo,
Muchos pensaban que no duraría, que, como otros nobles, Carlos pronto se alejaría, desinteresado de las dificultades. Pero al contrario, cada mirada desconfiada, cada ruina que presenciaba, solo reforzaba en Carlos el deseo de comprometerse profundamente con esa ciudad, con cada alma que allí habitaba. Decidido a no ser solo un arzobispo distante, Carlos comenzó visitando las parroquias más olvidadas, conversando con los sacerdotes y escuchando a los feligreses. Quería ver con sus propios ojos y entender con su propio corazón las necesidades de su diócesis. En cada visita, Carlos se aseguraba de saludar a cada persona que se acercaba, preguntando sobre sus vidas, su fe, sus dolores. Sabía que para restaurar la fe en la Iglesia necesitaba acercarse al pueblo, mostrarles que la Iglesia no era un palacio distante, sino una madre presente y compasiva. Muchos, al ver la humildad y la empatía de Carlos, comenzaban a reconsiderar su imagen de la Iglesia. Lentamente ganaba la confianza de las personas y el pueblo de Milán empezaba a sentir que finalmente tenía un verdadero pastor. Poco después de sus primeras visitas, Carlos decidió organizar un sínodo diocesano, un evento sin precedentes para esa región, donde pretendía reunir a todo el clero de Milán para establecer normas de conducta y directrices pastorales. El proceso fue agotador y muchos sacerdotes resistían los cambios. Acostumbrados a una vida sin grandes exigencias, algunos veían las instrucciones de Carlos como una amenaza a su libertad. Pero Carlos era firme. Creía que un verdadero pastor necesitaba ser alguien de virtud irreprochable y comprometido con el Evangelio. En encuentros que duraban horas, Carlos discutía pacientemente con los sacerdotes, explicaba sus intenciones y los llamaba a un compromiso más profundo. En muchas ocasiones se encontraba solo, enfrentando miradas de reproche, pero no desistía. Sabía que para reformar la diócesis necesitaba comenzar por aquellos que, en teoría, deberían ser los primeros en velar por la fe. Durante las noches de trabajo incansable, Carlos enfrentaba dudas y cansancio. Sabía que no era perfecto, que también tenía sus debilidades y límites. En momentos de mayor dificultad, Carlos volvía a su hábito de infancia. Se recogía en oración. De rodillas en el silencio de la capilla, buscaba fuerzas en aquello que siempre había sido su refugio. Pasaba horas pidiendo discernimiento y coraje, y al final de cada noche se sentía renovado, listo para enfrentar un nuevo día. Carlos sabía que esa batalla por la reforma no era solo una cuestión de disciplina, sino de traer de vuelta el amor de Dios al centro de la vida del pueblo milanés. Uno de los cambios más profundos que Carlos implementó fue la fundación de seminarios para la formación de los futuros sacerdotes. Él veía en los seminarios la oportunidad de moldear sacerdotes no solo en la doctrina, sino en el celo pastoral y la compasión. Muchos decían que era imposible reformar al clero de esa manera, que los jóvenes no se interesarían por la vocación. Pero Carlos no cedía. Visitaba los seminarios personalmente, conversaba con los seminaristas, compartía sus experiencias y con su presencia inspiraba a esos jóvenes a tomar el sacerdocio en serio. En cada visita, Carlos veía en los rostros de los seminaristas una señal de esperanza y su fe se renovaba al darse cuenta de que su trabajo comenzaba a dar frutos. A medida que pasaba el tiempo, los cambios de Carlos comenzaban a sentirse en toda la diócesis. Las iglesias, antes vacías, ahora estaban más llenas. La gente volvía a acercarse a la iglesia y la fe parecía ganar un nuevo vigor. Pero no todo eran victorias. En uno de los momentos más difíciles, la ciudad fue asolada por el hambre y la peste. Milán se convirtió en un lugar de sufrimiento y muchos huyeron, buscando refugio en regiones más seguras. Carlos, sin embargo, decidió quedarse.
Sabía que era su deber estar al lado del pueblo en un momento de dolor. Vestido con simplicidad, descalzo y sin ningún signo de suposición, caminaba por las calles de Milán, visitando a los enfermos, consolando a las familias y distribuyendo alimentos que compraba con sus propios recursos. La visión de Carlos, caminando por las calles desoladas, se convirtió en un símbolo de esperanza para los milaneses. La imagen de ese hombre, que podría vivir en la comodidad de un palacio, pero prefería estar al lado de los que sufrían, tocaba profundamente el corazón del pueblo. Incluso aquellos que antes lo veían con escepticismo, ahora reconocían en él a un verdadero pastor, alguien que vivía las enseñanzas de Cristo con una autenticidad rara. Carlos dedicaba cada instante de su vida a servir a los demás, a cuidar de los que más lo necesitaban, y su presencia en Milán se convirtió en un testimonio vivo del amor cristiano. Con el tiempo, el pueblo comenzó a ver en Carlos no solo a un arzobispo, sino a un amigo, un padre espiritual que los guiaba en medio de las dificultades. Su vida en Milán era una continua donación, y su presencia irradiaba una paz y una fe que contagiaban a todos a su alrededor. Incluso en momentos de gran dificultad, Carlos se mantenía sereno, confiando en que su trabajo, por más arduo que fuera, estaba en sintonía con lo que Dios deseaba para él. Esta confianza, esta entrega total, era la fuerza que lo sostenía y que lo hacía un ejemplo vivo de fe y coraje para los milaneses. Cuando la peste finalmente pasó y la ciudad comenzó a levantarse, Carlos fue celebrado como el pastor que nunca abandonó su rebaño. Su legado de dedicación y caridad había transformado Milán, y su ejemplo permanecía vivo en los corazones de aquellos que lo habían visto caminar a su lado. Las reformas que él implementó continuaron floreciendo, y la diócesis de Milán renació bajo la orientación de un hombre que supo hacer de la fe el centro de su vida. Tras haber enfrentado las dificultades del hambre y la peste en Milán, Carlos Borromeo inició una nueva fase de su vida pastoral, marcada por un compromiso aún más intenso con la espiritualidad y el servicio al prójimo. La ciudad, marcada por la recuperación después de tiempos difíciles, veía en Carlos a un líder incansable, pero él mismo no permitía que el reconocimiento disminuyera su responsabilidad. El arzobispo entendía que las reformas estructurales y la ayuda material eran solo un lado de su trabajo. También necesitaba nutrir las almas de los milaneses, profundizando la fe y restaurando la disciplina espiritual, especialmente entre el clero. Así, Carlos comenzó a visitar las parroquias más aisladas de su diócesis. Creía que ningún lugar, por más distante que fuera, podía ser olvidado, pues cada alma necesitaba apoyo y guía. Durante esos viajes, Carlos se negaba a utilizar las comodidades que su posición le ofrecía. Se hospedaba en lugares simples, a veces en casas de familias humildes, y comía lo que le ofrecían, sin ningún tipo de exigencia. Para él, ese contacto directo con el pueblo era esencial, pues le permitía entender sus dificultades y miedos de manera genuina. En cada rostro que encontraba, Carlos veía un reflejo de la propia necesidad de Dios, y era con gran celo que ofrecía palabras de esperanza y aliento. En una de esas visitas, Carlos conoció una aldea donde la población era muy pobre y carente de orientación espiritual. La iglesia local estaba en ruinas y el párroco era un hombre desanimado y sin formación adecuada. Carlos no solo comprendió el dolor y la necesidad de esa pequeña comunidad, sino que también se vio obligado a tomar una decisión que le parecía inevitable. Pasaría algunos días allí, ofreciendo a los habitantes los sacramentos, las orientaciones y el consuelo que necesitaban. Para muchos, la presencia del arzobispo fue un acontecimiento extraordinario, pues raramente esperaban que alguien de su posición pudiera importarse tanto con sus vidas. Carlos
pasó noches escuchando confesiones, aconsejando familias y, en cada gesto, reafirmaba su compromiso de cuidar de cada uno de sus fieles. Estos encuentros con el pueblo también trajeron desafíos personales que Carlos no podría haber anticipado. En una de las noches que pasó en una aldea, un grupo de personas se acercó a él, cargando a un niño gravemente enfermo. El arzobispo observó el sufrimiento de los padres y la angustia que abrumaba a la pequeña comunidad. Clamaban por un milagro, creyendo que tal vez la presencia de un hombre santo como Carlos podría restaurar la salud del niño. Conmovido por la fe del pueblo, Carlos tomó al niño en sus brazos e hizo una oración fervorosa, pidiendo por su curación. Pero aquella noche el niño no sobrevivió. Carlos quedó afectado y su dolor era visible para quienes estaban a su alrededor. Se retiró por un momento para orar y en la soledad de su oración se cuestionaba si su trabajo, al fin y al cabo, estaba realmente cumpliendo el propósito divino. Esa experiencia lo hizo reflexionar profundamente sobre la entrega al sufrimiento, recordándole que no siempre el servicio a Dios traería los frutos que él esperaba. Esos episodios de dolor y lucha hicieron que Carlos se diera cuenta de que su camino, por más que estuviera marcado por grandes logros, también sería acompañado de sacrificios. No se dejaba engañar por la grandiosidad de su posición. Sabía que era un siervo y que su papel exigía aceptar tanto las victorias como las pérdidas. Y fue con ese espíritu que decidió organizar un gran retiro espiritual para el clero de su diócesis, reuniendo sacerdotes de todas las regiones y de todos los orígenes. Carlos creía que esos retiros podrían ser una oportunidad para inspirar y renovar la fe entre los sacerdotes, promoviendo un verdadero reencuentro con la vocación de cada uno. En las predicaciones hablaba desde el corazón, compartiendo sus propias dudas y desafíos, sin ocultar la complejidad de su propio camino. El clero, que antes lo veía como una figura distante, ahora lo percibía como un pastor cercano, alguien que comprendía y vivía las mismas batallas que ellos enfrentaban. Durante uno de esos retiros, un joven sacerdote se acercó a Carlos, confesándole que tenía dificultades para adaptarse a las exigencias del sacerdocio y que se sentía despreparado para la vida que había elegido. Carlos escuchó pacientemente, viendo en cada palabra la vulnerabilidad y sinceridad de aquel joven. Sabía que muchos sacerdotes enfrentaban desafíos similares, pero pocos tenían el valor de expresarlos. Carlos puso la mano sobre el hombro del sacerdote y con una mirada de profunda compasión le dijo que la fuerza para servir no estaba en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de reconocer y trabajar con ellas. Ese momento marcó profundamente al joven sacerdote y para Carlos fue un recordatorio de que su papel como arzobispo iba más allá de las reformas. Él era también un guía espiritual, un compañero en la fe de aquellos que dedicaban sus vidas a Dios. Los frutos de su dedicación comenzaron a ser visibles en toda la diócesis. Las iglesias estaban nuevamente llenas, el pueblo participaba con fervor de los sacramentos y el clero mostraba una disciplina renovada. Pero el precio de la entrega total comenzaba a cobrar su tributo sobre Carlos. Exhausto por los viajes y la intensa rutina de servicio, comenzó a sentir los signos de una salud debilitada. Sin embargo, se negaba a disminuir el ritmo, pues sentía que aún había mucho por hacer. Para él, cada sacrificio, cada noche mal dormida y cada kilómetro recorrido eran una ofrenda que hacía a Dios. Carlos sabía que la vida, tal como la fe, exigía un compromiso que iba más allá de la propia voluntad. Y era con esa conciencia que enfrentaba los desafíos, incluso cuando su cuerpo imploraba por descanso. La grandeza de su misión no pasó desapercibida para los ojos de aquellos que lo acompañaban.
Muchos de los sacerdotes que antes resistían a los cambios, ahora lo seguían con fervor, inspirados por el ejemplo que él ofrecía. Para ellos, Carlos no era solo un arzobispo reformador, era un líder que vivía plenamente los valores que predicaba. Y para el pueblo de Milán se convertía en un símbolo vivo de la fe en acción, un testimonio de que el verdadero cristianismo era, ante todo, un acto de amor profundo y de entrega absoluta. La rutina de San Carlos Borromeo en Milán se volvía cada vez más intensa, pues además de atender las necesidades espirituales de su diócesis, comenzaba a enfrentar una nueva batalla: reformar la moral y el compromiso del clero. Se daba cuenta de que, mientras algunos sacerdotes encontraban fuerza en sus predicaciones y en el compromiso renovado, otros se sentían perdidos, acomodados en las prácticas descuidadas que marcaron a la Iglesia antes del Concilio de Trento. Para Carlos, el verdadero éxito de las reformas que soñaba no estaba en normas frías, sino en corazones renovados. Y para que eso fuera posible, necesitaba inspirar al clero a través de su propio ejemplo, haciendo de su vida un reflejo vivo de los valores que defendía. Carlos sabía que, para muchos sacerdotes, su trabajo era visto como un peso burocrático y la fe un conjunto de reglas que debían seguir. Pero él quería más. Quería que se acercaran a Dios de manera íntima, casi como una amistad profunda, para que, con el corazón transformado, pudieran guiar al pueblo con autenticidad. En una de las reuniones que organizó con los sacerdotes de la diócesis, Carlos compartió una reflexión que resonó profundamente. Hablaba sobre la belleza de la entrega, sobre cómo el sacerdocio era un convite a vivir el amor en su forma más pura y desinteresada. No podemos ofrecer lo que no tenemos en nuestro propio corazón, decía con la voz firme y los ojos brillantes. Aquellos que escuchaban sus palabras comprendían que no era solo un sermón, sino una verdad que él llevaba consigo. Para reforzar este compromiso, Carlos insistía en un contacto cercano y constante con el clero, sorprendiendo frecuentemente a sacerdotes en sus parroquias para entender mejor sus realidades. En una de sus visitas, Carlos encontró a un sacerdote ya anciano, que vivía en una pequeña aldea apartada, casi olvidado por todos. El padre, que había sido ordenado a un joven, ahora estaba solo, desgastado por la vida y la soledad. Al conversar con él, Carlos percibió la melancolía en sus palabras, el cansancio de una vida entera sin reconocimiento, sin aplausos, pero llena de entrega silenciosa. Eso tocó profundamente el corazón de Carlos. Él escuchó con paciencia y al final de la conversación tomó la mano de aquel sacerdote, prometiendo que nunca más estaría solo. A partir de ese día, Carlos se aseguró de que este padre tuviera el apoyo necesario para continuar su trabajo, y lo visitaba siempre que podía, ofreciendo palabras de aliento y oraciones sinceras. Estos encuentros no solo acercaban a Carlos a sus sacerdotes, sino que también lo conectaban con las debilidades y dolores que permeaban la vida humana. Se daba cuenta de que muchas veces los padres sufrían no solo por su misión, sino por el peso de sus propias limitaciones, por las culpas y miedos que cargaban en silencio. Para Carlos, era fundamental que estos hombres pudieran encontrar refugio y consuelo, y más que nunca, estaba decidido a transformar la Iglesia en un lugar donde esos sentimientos pudieran ser acogidos. Implementó sesiones regulares de confesión y consejería para el clero, donde pudieran abrirse sin miedo a ser juzgados. Para Carlos, ese era el verdadero papel de la Iglesia. Ser una madre misericordiosa y justa, no solo para el pueblo, sino también para aquellos que la servían. Con el paso del tiempo, la convivencia con los sacerdotes y los constantes viajes comenzaron a afectar la salud de Carlos. Las largas caminatas, el esfuerzo físico y mental requeridos para atender las necesidades del pueblo y del clero,
cobraron un precio. Carlos, sin embargo, se negaba a desacelerar. Creía que cada minuto de su vida debía ser consagrado a su misión. En una de las noches, al regresar de un viaje agotador, sintió un fuerte dolor en el pecho. Ese dolor no era nuevo. Ya lo había sentido en momentos de mayor tensión, pero esa noche el dolor parecía más intenso, casi una advertencia. Sus asistentes y amigos lo alentaron a buscar descanso, pero él se negó, afirmando que su deber lo llamaba. El descanso vendrá en el momento adecuado, decía, confiando en que su fuerza residía en la fe. A pesar del cansancio y de los dolores constantes, Carlos organizaba retiros espirituales para el clero, insistiendo en que esos momentos eran necesarios para fortalecer el alma y renovar el compromiso con Dios. Estos retiros eran verdaderas maratones de oración y reflexión en los que él mismo participaba con fervor y disciplina. Durante esos días, Carlos orientaba a sus sacerdotes a buscar en sí mismos las respuestas a sus angustias, alentándolos a enfrentar sus dudas y limitaciones con valentía. Muchos de los padres encontraban en esos retiros una nueva motivación para continuar y frecuentemente confesaban a Carlos que jamás habían sentido tal consuelo e inspiración. Y él, al escuchar esos relatos, se sentía cada vez más animado a seguir adelante, pues veía que su misión estaba, poco a poco, dando frutos. Fue en uno de esos retiros que Carlos compartió una experiencia personal que conmovió a todos. Habló sobre los momentos en que se sentía más vulnerable, cuando el cansancio y las dificultades parecían sobrecargar su alma. Con la voz serena, pero emocionada, Carlos admitió que en muchos de esos momentos también sentía miedo, inseguridad y hasta dudas sobre la eficacia de su misión. Explicaba que, a pesar de su posición de arzobispo, era solo un hombre, como todos los presentes. Lo que nos diferencia, decía, no es la ausencia de debilidades, sino la capacidad de confiar en que Dios nos sostiene en cada paso, incluso en los más difíciles. Sus palabras fueron recibidas con un silencio respetuoso, pues cada uno de los presentes sabía que Carlos hablaba desde el corazón. No era un líder distante o perfecto, era un hombre que vivía con intensidad la misma fe que predicaba. Estas palabras sinceras de Carlos trajeron un nuevo ánimo al clero, que ahora lo veía no solo como un superior, sino como un hermano de camino, alguien que también se enfrentaba al peso de las exigencias y que, a pesar de eso, continuaba firme en su propósito. A partir de ese momento, muchos sacerdotes comenzaron a nutrir una admiración aún más profunda por él, comprometiéndose de manera más intensa con las reformas que Carlos lideraba. El arzobispo, por su parte, sabía que la confianza que había conquistado no era solo fruto de sus palabras, sino de sus acciones y de la honestidad con que se presentaba ante sus pares. Para él, liderar era, ante todo, servir, y esa convicción lo motivaba a enfrentar cada desafío con aún más vigor. La vida de San Carlos Borromeo transcurría entre sacrificios, viajes y la constante búsqueda de un clero y un pueblo que vivieran, de manera genuina, las enseñanzas de Cristo. Y así, incluso cuando el dolor físico amenazaba su salud, no desistía de su misión. En cada sonrisa, en cada palabra de apoyo, en cada mano extendida para ayudar, Carlos continuaba trazando su camino, consciente de que su vida era un testimonio vivo de la fe y del amor que lo consumían día tras día en su servicio dedicado e incansable a Dios y a los hombres. San Carlos Borromeo, aunque físicamente debilitado por años de intensa dedicación pastoral, no daba señales de que pretendía desacelerar. Su vida ahora era un ejemplo vivo de sacrificio y obediencia, pero también de profunda compasión.
Entendía que cada momento de su existencia estaba al servicio de un bien mayor, y por eso, incluso en medio de la extenuación, continuaba sus viajes por las aldeas y ciudades de Milán. Era incansable en el cuidado del pueblo, los enfermos, los marginados, y quizás más aún con el clero, que sabía ser la clave para una verdadera transformación espiritual. Por más que los signos de cansancio fueran visibles en su rostro y en sus movimientos, Carlos persistía con una determinación que impresionaba a quienes lo rodeaban. Durante una de las visitas pastorales en una región montañosa, Carlos se enteró de un brote de peste que comenzaba a extenderse entre los habitantes. Las personas, aterrorizadas, pedían ayuda y miraban a la iglesia como su última esperanza de consuelo y asistencia. Para muchos, esa enfermedad era un castigo, una prueba sin explicación. Pero para Carlos, la peste era una oportunidad de servir. No dudó en dirigirse al lugar, sin preocuparse por su propia seguridad, algo que sus asistentes intentaron disuadirlo de hacer. Pero Carlos, como siempre, fue firme en su decisión. Si hay una enfermedad que amenaza el cuerpo, hay una mayor que amenaza el alma, dijo él, mirando a sus compañeros con la serenidad de quien ya sabía el camino que elegiría. Al llegar a la aldea, Carlos fue recibido con gran emoción. Muchos estaban postrados, otros ya habían sucumbido a la enfermedad. El dolor estaba presente en cada rincón, pero él se movía entre los enfermos con la misma tranquilidad de quien sabía que su misión era curar más que los cuerpos. Pasaba largas horas conversando con las familias, bendiciendo a los enfermos y ofreciendo el sacramento de la unción de los enfermos a aquellos que ya estaban en sus últimos momentos. La escena era al mismo tiempo de gran tristeza y de gran consuelo, pues para los enfermos y sus familias, la presencia del arzobispo era una señal tangible de que Dios no los había abandonado. Durante ese periodo, Carlos organizó una red de apoyo entre el clero local, garantizando que la caridad y el cuidado de los necesitados fueran sostenidos, incluso en medio del miedo y la muerte. El miedo, de hecho, era el enemigo más cruel en ese tiempo. Muchos sacerdotes estaban paralizados, temiendo por su propia vida. Pero Carlos, con su habitual firmeza y calma, los alentaba a no huir del rebaño, recordándoles que el papel de un pastor era dar su vida, si era necesario, por las ovejas. Él mismo era el primero en dar el ejemplo. No solo visitaba a los enfermos, sino que también compartía las comidas con los más necesitados en una demostración clara de que su fe estaba por encima de cualquier temor mundano. Se negaba a usar mascarillas o guantes de protección, prefiriendo confiar plenamente en la providencia divina. A pesar de todo el cuidado y la asistencia material que ofrecía, Carlos sabía que el verdadero remedio estaba en fortalecer el espíritu de las personas. Organizaba procesiones, misas al aire libre, para que incluso en tiempos de peste la fe no fuera abandonada. La vida eterna es nuestra verdadera casa, él decía, recordando a todos que la fe podía vencer cualquier sufrimiento terrenal. Y así, en medio de la oscuridad de la peste, Carlos hacía brillar una luz de esperanza, no solo por su presencia, sino por su profunda confianza en la misericordia y el amor de Dios. Las personas comenzaban a sentir que, incluso en los momentos más desesperados, había algo que trascendía el dolor. Durante una de las noches en que permanecía despierto, orando por los enfermos y por los sacerdotes que lo acompañaban, Carlos fue acometido por una fiebre intensa. La debilidad que antes podía ignorar, ahora lo alcanzaba con una fuerza inesperada. Aún así, se negaba a interrumpir sus visitas. La fiebre lo atormentaba, pero su mente seguía lúcida y su espíritu inquebrantable. Se le aconsejó descansar, cuidar de sí mismo, pero Carlos, una vez más, se negó a priorizar su propia salud.
¿A quién fui enviado sino a los que me necesitan ahora? Él respondía. La fiebre empeoraba, pero él seguía adelante, sabiendo que su misión aún no había terminado. En un momento particularmente dramático, mientras rezaba con un grupo de enfermos en una capilla improvisada, Carlos sintió que sus fuerzas casi lo abandonaban. Pero en lugar de ceder al cansancio, pidió que lo llevaran hasta los más débiles, aquellos que estaban al borde de la muerte. Se arrodilló al lado de un joven que estaba inconsciente, tomó su mano y comenzó a rezar con una voz débil pero llena de convicción. Todos los que lo veían, tanto los sacerdotes como los laicos, percibían que estaban ante un hombre que vivía su fe en toda su plenitud. No había vacilación, no había miedo, solo una entrega completa al servicio del prójimo. Estos gestos de compasión y valentía, que se repetían día tras día, comenzaron a transformar al propio clero. Aquellos que antes temían por su vida, ahora encontraban en el ejemplo de Carlos una inspiración para continuar el trabajo. Y así, la diócesis de Milán, una vez devastada por la peste y el miedo, comenzó a recuperarse no solo físicamente, sino espiritualmente. Las palabras y acciones de Carlos resonaban en cada rincón de la ciudad, como un eco de esperanza que nunca cesaba. Sin embargo, con el paso de los meses, la salud de Carlos se deterioraba rápidamente. Su fiebre se había vuelto crónica y el cansancio que tanto ignorara ahora lo obligaba a reducir sus actividades. Aún así, continuaba trabajando, organizando reuniones, escribiendo cartas y orientando a sus sacerdotes con la misma dedicación de siempre. Para aquellos que lo observaban, era evidente que no duraría mucho, pero Carlos no mostraba preocupación. Su confianza en Dios, que lo había guiado toda su vida, era inquebrantable. Sabía que su obra era mayor que él y que, incluso tras su muerte, las semillas que había sembrado continuarían floreciendo. En los últimos días de su vida, Carlos fue llevado a su lecho, donde pasó a recibir los cuidados de sus amigos más cercanos y de algunos sacerdotes. Aunque estaba debilitado, aún encontraba fuerzas para rezar y bendecir a quienes lo visitaban. Su presencia, incluso en su estado frágil, seguía siendo una fuente de consuelo e inspiración para todos los que lo rodeaban. Hasta el final, permaneció fiel a su llamado, un verdadero pastor que nunca abandonó a sus ovejas, incluso en las horas más difíciles. Y así, en un día frío de noviembre de 1584, Carlos Borromeo entregó su alma a Dios. Partió rodeado por aquellos que más lo amaban y que fueron testigos de su incansable dedicación. Su muerte no fue un fin, sino el inicio de un legado que continuaría transformando vidas por muchos siglos. Tras la muerte de San Carlos Borromeo, comenzó a ocurrir una notable transformación en Milán y más allá. Aquellos que lo conocieron sentían como si un pilar de fe hubiera sido retirado, dejando un espacio que solo podría ser llenado por el recuerdo de sus obras y por el ejemplo de su vida. El luto se apoderó de la diócesis y las calles de la ciudad fueron recorridas por fieles en procesiones silenciosas y emocionadas. Sin embargo, aunque sus palabras y su presencia física ya no estaban allí, su influencia se extendía más fuerte que nunca, resonando como un llamado a la santidad y a la verdadera dedicación. Cada lugar que él había visitado, cada alma que había tocado, ahora llevaba un poco de su fe y determinación. En esos primeros días después de su partida, muchos sacerdotes y fieles se reunían para compartir historias sobre Carlos, como si cada recuerdo fuera un fragmento de su presencia que necesitaban preservar. En una de esas reuniones, un sacerdote anciano, que inicialmente había resistido las reformas de Carlos, tomó la palabra. Contó cómo,
En una conversación privada, el arzobispo le había llamado la atención de manera firme, pero con una gentileza que le hizo ver la necesidad de un cambio en su propia vida. Él me dio la verdad, no como una crítica, sino como una oportunidad de ser mejor, dijo el sacerdote emocionado, y así Carlos seguía inspirando, incluso sin estar allí. Muchos comenzaron a ver que sus reformas no eran solo reglas, sino pasos necesarios para una vida más auténtica, una vida verdaderamente cristiana. A lo largo de los meses siguientes, las reformas que Carlos había implementado se hicieron aún más presentes. El clero de Milán, ahora fortalecido, seguía las orientaciones con más fervor, casi como una forma de honrar la memoria de su líder. En las misas, la presencia de Carlos se sentía en cada oración y en cada sacramento. Las iglesias, reformadas en estructura y en espíritu, acogían ahora a una multitud que antes estaba alejada, pero que poco a poco se sentía llamada de vuelta. Era como si la ciudad hubiera encontrado finalmente una razón para volver al seno de la iglesia, ya no como una institución distante, sino como una familia, algo que Carlos había luchado tanto por cultivar. Entre las varias reformas que Carlos había instituido, los seminarios eran su herencia más palpable y duradera. Él creía profundamente que la formación del clero era la clave para la renovación de la iglesia y del corazón de sus fieles. Aquellos jóvenes seminaristas que habían sido inspirados por su ejemplo y por sus palabras, ahora estaban listos para asumir sus propias misiones. Muchos de los nuevos sacerdotes habían sido alumnos de los seminarios reformados por Carlos y traían consigo una visión renovada de la fe, basada en el compromiso y el servicio. Habían aprendido con el ejemplo del arzobispo que el verdadero liderazgo en la iglesia era, ante todo, un acto de humildad y entrega. Esos sacerdotes jóvenes y celosos eran ahora un reflejo del propio San Carlos y el legado de su vida continuaba extendiéndose. Sin embargo, no todos acogían esta transformación de corazón abierto. Aún había quienes resistían, especialmente entre la élite que veía en las reformas de Carlos una amenaza a su influencia y al modo de vida que llevaban hasta entonces. Pero la resistencia era sofocada por la fe del pueblo, que reconocía en la obra de Carlos la marca de algo divino. Los testimonios de aquellos que convivieron con él ahora circulaban por toda Italia y más allá. Personas de otras ciudades y regiones visitaban Milán, deseando conocer el lugar donde Carlos Borromeo vivió y trabajó, como si pudieran sentir un poco de su presencia al caminar por las mismas calles e iglesias donde él había estado. Aquellos que habían dudado de sus intenciones ahora veían con claridad que la fuerza de Carlos no venía de un deseo de poder, sino de una devoción que trascendía cualquier ambición terrenal. Poco a poco, comenzaron a surgir historias de intercesiones y gracias atribuidas a su intervención. Familias que habían recibido su ayuda en tiempos de peste ahora rezaban a él, creyendo que el espíritu de Carlos continuaba velando por ellos. En las iglesias, altares eran erguidos en su memoria e imágenes suyas, inicialmente pintadas con simplicidad, eran adornadas con una mirada serena, pero decidida. La devoción popular crecía y relatos de gracias alcanzadas comenzaron a llegar a Roma. La vida de Carlos se convertía en una inspiración para miles y muchos empezaron a creer que él había sido más que un reformador. Era un santo. Los primeros relatos de milagros atribuidos a él comenzaron a circular y gradualmente su fama de santidad se extendía por toda Europa. La iglesia que él tanto amó y sirvió comenzó a investigar la autenticidad de estas historias. Sacerdotes y laicos eran entrevistados y muchos compartían testimonios conmovedores, recuerdos de las palabras y los gestos de Carlos. Había algo innegable en su vida, una santidad que se manifestaba no solo en su amor por el pueblo,
sino en la manera en que enfrentaba cada desafío, cada sacrificio. Para aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo, no había dudas de que él había sido un hombre que vivió para Dios. Años más tarde, su canonización fue finalmente decretada y la noticia fue recibida con una alegría que resonaba en cada rincón de la cristiandad. La santidad de Carlos Borromeo ahora estaba oficialmente reconocida y su ejemplo de vida se convirtió en un modelo de perseverancia y servicio. Las celebraciones en su homenaje fueron marcadas por una profunda emoción. Para el pueblo de Milán, Carlos no era solo un santo distante, era el pastor que había caminado entre ellos, el amigo que los escuchaba y el líder que se había sacrificado por cada uno. En los años siguientes, la influencia de San Carlos Borromeo continuó creciendo y se convirtió en un ejemplo para aquellos que dedicaban sus vidas al servicio de Dios. Sacerdotes y obispos que vinieron después de él estudiaban su vida, buscando inspiración en su celo y humildad. Él era un modelo de santidad activa, alguien que había comprendido la esencia del cristianismo y la había traducido en gestos concretos de amor y sacrificio. Su vida, sus enseñanzas y sus reformas permanecieron como un faro para la Iglesia, iluminando el camino de tantos otros que vendrían a seguir. Y así, de generación en generación, la memoria de San Carlos Borromeo continuó siendo transmitida, no como un recuerdo del pasado, sino como un testimonio vivo de que la verdadera santidad no se encuentra en títulos u honores, sino en la simple y profunda dedicación a Dios y al prójimo. Tras la canonización de San Carlos Borromeo, su vida se convirtió en un verdadero símbolo para la cristiandad. En cada rincón de Europa, desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, sacerdotes, obispos y fieles encontraban en su historia un testimonio de perseverancia y fe. Pero más allá de la fama, lo que realmente transformaba la vida de aquellos que lo conocían era la profundidad de su ejemplo, la forma en que había enfrentado cada obstáculo y cada sufrimiento, como si en cada uno hubiera encontrado un nuevo camino para llegar a Dios. Las historias de sus intercesiones comenzaron a difundirse y muchas de ellas estaban marcadas por una característica peculiar, un sentido de cercanía. Las personas sentían que, incluso después de su muerte, Carlos era alguien que se preocupaba por los dolores cotidianos, los dramas simples pero esenciales de las vidas comunes. Para una viuda que había perdido a su marido y luchaba por mantener a sus hijos, una oración a San Carlos era una petición para que él intercediera en su angustia silenciosa. Para un agricultor que temía por la cosecha durante una sequía, pedir la intercesión de Carlos era buscar la confianza de que, incluso en la incertidumbre, había una esperanza. Y para un joven seminarista que cuestionaba su vocación, San Carlos se convertía en un mentor espiritual invisible, alguien que ya había pasado por los mismos cuestionamientos y que ahora ofrecía su apoyo. Con el tiempo, las iglesias comenzaron a dedicar altares a la memoria de San Carlos Borromeo, y los fieles se reunían para rezar ante sus imágenes. Los altares estaban adornados con flores simples, pero con una devoción que traducía el cariño y la gratitud de las personas. En cada ciudad que lo recordaba, había un grupo de fieles que lo conocía no solo como el arzobispo de Milán, sino como un amigo e intercesor. Y esta conexión personal no se limitaba a los altares o imágenes, se extendía a las vidas de personas que buscaban reflejar sus actos en la vida cotidiana. Padres de familia rezaban a San Carlos para pedir su intercesión en la crianza de los hijos. Profesores veían en sus reformas educativas un modelo de compromiso con la enseñanza y la formación de los jóvenes. Entre los muchos devotos que se inspiraban en la vida de San Carlos, había un grupo de jóvenes seminaristas que nutría una devoción especial.
Ellos veían en él un ejemplo de disciplina y celo que trascendía los desafíos de su época. Estos seminaristas se reunían todas las noches en un pequeño oratorio para rezar el rosario, pidiendo la gracia de ser tan fieles como Carlos lo había sido. La pequeña comunidad de seminaristas, que comenzó con solo algunos miembros, pronto se convirtió en un movimiento significativo de jóvenes dispuestos a vivir la vocación con la misma dedicación que su patrón. Estudiaban cada palabra de sus homilías y meditaban en sus enseñanzas, comprendiendo que la verdadera entrega no estaba solo en el conocimiento, sino en la humildad y la caridad. Esos jóvenes veían en la vida de San Carlos la prueba de que era posible seguir a Cristo incluso cuando las tentaciones y los desafíos parecían mayores. A medida que la devoción a San Carlos se fortalecía, otros líderes eclesiásticos comenzaron a estudiar sus reformas e implementarlas en sus propias diócesis. Entre ellos estaba un obispo de una diócesis lejana que se correspondía con el arzobispo de Milán y, inspirado por las cartas que Carlos había dejado, inició un trabajo de reforma similar en su región. Este obispo enfrentó las mismas dificultades y resistencias que Carlos había enfrentado, pero al seguir el ejemplo de paciencia y persistencia de San Carlos, comenzó a ver los cambios florecer. Para él, Carlos no era solo un santo, era un maestro, un modelo de liderazgo espiritual que lo guiaba incluso a través de los desafíos más arduos. Otro ejemplo conmovedor venía de una mujer llamada Caterina, una simple lavandera de Milán que había perdido a su marido y sus 2 hijos a causa de la peste. Viviendo en extrema pobreza y sola, Caterina escuchaba las historias sobre San Carlos y recordaba cómo él había caminado por su ciudad en medio del sufrimiento, sin jamás retroceder ante las dificultades. Inspirada por ese coraje, Caterina comenzó a dedicar parte de su tiempo a visitar a los enfermos en un pequeño hospital de la ciudad. Para ella, cada visita era una forma de honrar el ejemplo de San Carlos, como si ella misma pudiera traer un poco del consuelo que él había ofrecido al pueblo de Milán. Y así, de manera silenciosa, Caterina transformaba el dolor de su pérdida en un servicio de amor y compasión. Pronto, otras mujeres de la ciudad comenzaron a acompañarla y juntas formaron un grupo que se conoció como las Hijas de San Carlos, mujeres que como él ofrecían consuelo y ayuda a los más necesitados. Estas historias de devoción se propagaban y cada una de ellas añadía una nueva capa al legado de San Carlos. Personas de diferentes lugares y condiciones veían en él un modelo que era al mismo tiempo simple y profundo. No era un santo distante, sino un hombre que había vivido la fe en su plenitud, que había enfrentado desafíos y dolores, pero que jamás se había alejado de su misión. Esta cercanía era lo que lo hacía especial para tantos devotos. No importaba si eran campesinos, nobles o sacerdotes, todos encontraban en San Carlos una figura de inspiración. Alguien que mostraba que la santidad no era inalcanzable, sino una posibilidad real para aquellos que estuvieran dispuestos a vivir el Evangelio con verdad. Mientras tanto, en Roma, la Iglesia continuaba reconociendo la profundidad de su influencia. San Carlos Borromeo comenzó a ser celebrado como el patrón de los seminaristas, un reconocimiento a su compromiso con la formación y la dignidad del sacerdocio. En muchas diócesis, su día festivo se convertía en una ocasión especial para animar a los jóvenes a seguir su vocación, a buscar en su vida una entrega genuina. En Milán, las celebraciones eran especialmente emotivas, ya que el pueblo recordaba no solo al santo, sino al amigo que había estado a su lado en tiempos de gran sufrimiento. Y así, el ejemplo de San Carlos Borromeo seguía inspirando corazones. En cada iglesia que exhibía su imagen, en cada oración que se dirigía a él,
Había una conexión espiritual que trascendía los siglos y que hacía de su vida un verdadero testimonio de amor y servicio a Dios y al prójimo. A medida que pasaban los años, la devoción a San Carlos Borromeo continuaba creciendo y su legado adquiría nuevas formas en todo el mundo. Milán se había convertido en un centro de peregrinación y el pueblo que un día guió y sirvió ahora acogía visitantes de lugares lejanos que venían en busca de inspiración, consuelo y esperanza. La tumba de San Carlos, cuidadosamente preservada en la Catedral de Milán, atraía a fieles y curiosos que encontraban allí un lugar de profundo silencio y oración. Era como si su presencia aún habitara ese espacio, envuelto en una paz que calmaba el espíritu de quienes se acercaban. Muchos venían solo para rezar, otros para pedir su intercesión, pero todos se iban con una nueva comprensión sobre la fuerza de la fe y el poder de una vida dedicada al servicio. En una de esas peregrinaciones, un grupo de jóvenes seminaristas provenientes de una aldea en el sur de Italia llegó a la catedral tras un largo viaje. Habían enfrentado semanas de caminata y peregrinación para visitar la tumba del santo que, para ellos, era más que un patrón. San Carlos Borromeo era un ejemplo de a quien habían decidido seguir e imitar, un símbolo de esperanza en una época en la que el sacerdocio enfrentaba desafíos y prejuicios. Al entrar en la catedral y encontrarse con el lugar de descanso de Carlos, los jóvenes sintieron una emoción indescriptible, como si finalmente encontraran a alguien que comprendiera sus aspiraciones y luchas. Uno de esos seminaristas llamado Giovanni se acercó a la tumba y se arrodilló, sosteniendo en sus manos un pequeño libro de oraciones. En silencio murmuraba sus plegarias, pero por dentro cargaba un peso que aún no había tenido el valor de compartir con sus compañeros. La duda lo consumía. Giovanni temía no estar a la altura de la vocación que había elegido. Temía fallar, ser incapaz de cumplir las expectativas de la iglesia y de su propia familia. Sin embargo, al arrodillarse ante la tumba de San Carlos, algo cambió. Sintió una paz que calmaba sus angustias, como si el santo estuviera allí, susurrándole palabras de aliento. Giovanni comprendió en ese momento que el camino de Carlos también había estado lleno de desafíos, dudas y dolores, pero que él había perseverado, no por ser perfecto, sino por confiar en que Dios lo guiaba en cada paso. Al levantarse, el joven seminarista llevaba en la mirada una nueva determinación. Sabía que, al igual que Carlos, encontraría fuerzas para servir. Además de los jóvenes seminaristas, otros grupos también llegaban a Milán. Había peregrinos de todas las edades, personas comunes que veían en San Carlos un amigo y un intercesor. Entre estos devotos estaba María, una mujer ya anciana, viuda, que había perdido a su único hijo debido a una enfermedad. La pérdida la consumió de tal manera que no encontraba más propósito para vivir. Sus días estaban marcados por el luto y la soledad, pero al escuchar sobre la vida y la santidad de San Carlos, María decidió hacer la peregrinación a Milán, como último recurso para encontrar algún alivio en medio de su dolor. Caminó durante días, enfrentando cansancio y dificultades, hasta que finalmente llegó a la catedral. Ante la tumba, lloró por primera vez desde la pérdida de su hijo, derramando las lágrimas que antes guardaba con tanto pesar. Sintió en medio del llanto una presencia consoladora, como si Carlos estuviera allí, recordándole que la vida tenía un sentido, incluso en el dolor. María volvió a su ciudad con una paz renovada, llevando en su corazón la certeza de que su fe y su dolor formaban parte de una jornada mayor. La devoción a San Carlos no se limitaba a los individuos, también inspiraba a comunidades enteras. En una ciudad de Alemania, por ejemplo,
Una grave sequía amenazaba con devastar las cosechas, dejando a la población en la desesperación. Los habitantes, que cultivaban la tierra como única fuente de sustento, estaban desolados. Tras escuchar sobre las intercesiones de San Carlos Borromeo, el párroco local sugirió que la comunidad se uniera en oración, pidiendo su ayuda para que la lluvia regresara. En un gesto de fe, toda la aldea se reunió en la pequeña iglesia y todos los días, durante semanas, rezaban pidiendo la intercesión de San Carlos. El día en que finalmente sintieron las primeras gotas de lluvia cayendo sobre la tierra seca, una celebración inundó la aldea. No era solo el alivio por ver el agua, sino una renovación de la fe. Para esas personas, la lluvia representaba más que una bendición física. Era una señal de que San Carlos los había escuchado e intercedido a su favor. A partir de ese momento, la ciudad empezó a celebrar anualmente el Día de San Carlos, como un acto de gratitud. La fama de San Carlos también se propagaba entre las autoridades de la Iglesia, que veían en su ejemplo una respuesta a los desafíos que enfrentaban en la modernidad. Su vida de disciplina, compromiso y cuidado pastoral se convertía en una referencia para los obispos y sacerdotes que lideraban sus propias diócesis, muchos de los cuales enfrentaban los mismos desafíos que Carlos había enfrentado: la resistencia a las reformas, la dificultad de mantener al clero disciplinado y la necesidad de reaproximar al pueblo a la Iglesia. San Carlos representaba lo que la Iglesia esperaba de sus líderes, y muchos obispos comenzaron a alentar a sus sacerdotes a estudiar su vida, sus reformas y sus métodos pastorales. En seminarios de toda Europa era común que la historia de San Carlos se enseñara como parte de la formación de los futuros sacerdotes. Para ellos era un verdadero modelo, un ejemplo de que la santidad no era un ideal inalcanzable, sino un llamado que exigía entrega y valentía. Otro grupo que encontró en San Carlos una fuente de inspiración fueron los religiosos dedicados a la educación. Durante su ministerio, él había fundado escuelas y alentado la formación de los jóvenes, y ahora muchos maestros y educadores veían en su vida un modelo para su propia misión. En varias escuelas católicas, especialmente en Italia y Francia, surgieron asociaciones y grupos de oración dedicados a San Carlos Borromeo, en los que los maestros rezaban juntos pidiendo sabiduría y paciencia para educar a los jóvenes. La devoción a él se había convertido en una especie de guía espiritual para aquellos que veían en la educación un camino de fe y servicio. Para estos educadores, Carlos era un ejemplo de liderazgo que inspiraba respeto, pero también cercanía y comprensión. Por último, la devoción a San Carlos Borromeo cruzó el océano y llegó al continente americano, donde las comunidades católicas en crecimiento buscaban inspiración para su nueva realidad. Iglesias y capillas fueron dedicadas a él en países como Estados Unidos, México y Argentina, y fieles de diversos orígenes recurrían a su intercesión. En muchas de estas iglesias, imágenes de San Carlos eran colocadas en lugares destacados, y su fiesta era celebrada con fervor. Era visto como el patrón de los inmigrantes y de aquellos que dejaban sus tierras en busca de una nueva vida. Así, la vida y el ejemplo de San Carlos continuaban tocando corazones e inspirando vidas, cruzando no solo fronteras, sino también el tiempo, permaneciendo siempre actual, siempre cerca de aquellos que lo buscaban en oración. El legado de San Carlos Borromeo, que ya resonaba en diversas partes del mundo, alcanzó su clímax no solo en su diócesis de Milán, sino en los corazones de todos los que buscaban un ejemplo vivo de fe. Incluso siglos después de su muerte, su influencia permanecía inquebrantable, y aquellos que lo recordaban lo hacían con un respeto y una veneración que trascendían las barreras del tiempo.
Él había sido más que un líder, más que un pastor celoso. Había sido un símbolo de perseverancia, un hombre que moldeó su propia vida en las enseñanzas de Cristo y que por eso era visto como una fuente de inspiración para todos los que deseaban vivir una vida auténtica, dedicada a Dios y al prójimo. En Milán, donde su trabajo reformador marcó a toda una generación, la figura de San Carlos era casi palpable en cada iglesia, en cada seminario y en la formación de cada nuevo sacerdote. Su presencia espiritual parecía impregnar cada rincón de la ciudad. Personas de las más diversas orígenes y edades iban a su tumba para rezar, pedir intercesión o simplemente dejar allí sus sentimientos y gratitud. Hombres y mujeres de todas las condiciones sociales se reunían en las misas y celebraciones en su honor, formando una comunidad diversa, pero unida por la fe y el respeto al santo que tanto había hecho por su ciudad. Era común que los peregrinos hicieran una pequeña caminata hasta el lugar, reviviendo en cada paso el celo pastoral de Carlos y la humildad con la que trataba a cada uno que cruzaba su camino. Los nuevos sacerdotes, inspirados por su ejemplo, encontraban en él una fuerza silenciosa que los guiaba en momentos de duda y los sostenía en sus dificultades. Muchos de ellos recordaban historias de sus reformas, de su trabajo incansable para formar un clero fiel y disciplinado. Carlos se había convertido en el modelo para los que se dedicaban al servicio del altar, y cada uno de esos jóvenes sacerdotes encontraba en su vida una respuesta a sus propias inquietudes. Estudiaban no solo su obra, sino también su postura, su capacidad de escuchar y acoger, su dedicación en ser una presencia real y compasiva para los fieles. En los pasillos de los seminarios, al final de las clases, era común escuchar conversaciones animadas entre los estudiantes que discutían sus homilías, las decisiones de sus reformas y la manera en que él había transformado Milán. Fuera de Milán, en diversas ciudades europeas, la devoción a San Carlos Borromeo también florecía. En Francia, un pequeño pueblo de Lyon fue profundamente tocado por su historia. Durante un período de crisis espiritual, cuando muchos comenzaron a alejarse de la iglesia, el párroco local, inspirado por Carlos, inició un proyecto de catequesis y formación para los jóvenes y las familias. Era un trabajo arduo, pero él perseveraba, repitiendo a sus feligreses que, así como San Carlos, la fe exigía dedicación y paciencia. Poco a poco, la pequeña comunidad se fue transformando y las celebraciones volvieron a tener el fervor de antaño. Este párroco, que nunca había estado en Milán, encontró en San Carlos una fuerza que lo guiaba incluso a la distancia. Solía decir que Carlos era su compañero invisible, alguien a quien recurría siempre que sentía que sus fuerzas se estaban agotando. Esta transformación en la vida de toda una comunidad comenzó a inspirar a otras ciudades y aldeas alrededor, que comenzaron a ver en San Carlos Borromeo no solo un santo distante, sino un verdadero ejemplo de cómo la fe podría vivirse de forma concreta. En lugares donde la fe parecía dormida, Carlos despertaba un llamado a la acción. Su presencia, aunque espiritual, se sentía con profundidad. El ejemplo de San Carlos también se convirtió en un consuelo para aquellos que enfrentaban enfermedades y dificultades. En un hospital de Milán, los médicos y enfermeras dedicaban una capilla al santo y todos los días, al iniciar sus turnos, pedían que él intercediera por sus pacientes. Para ellos, Carlos era el modelo del cuidado y la compasión, el ejemplo de alguien que no se intimidaba ante el sufrimiento y que siempre buscaba servir, incluso cuando su cuerpo y su salud ya estaban exhaustos. Los relatos de intercesión continuaban creciendo y su devoción llegó hasta el Nuevo Mundo, donde las iglesias y misiones dedicadas a San Carlos se fueron multiplicando a lo largo de los años.
Misioneros católicos en tierras americanas, especialmente en México y Argentina, veían en él un compañero de camino. Al enfrentar los desafíos de evangelizar en una nueva cultura, los misioneros se inspiraban en su capacidad de adaptarse, de escuchar y de entender las necesidades de los fieles. En los Estados Unidos, en comunidades inmigrantes, iglesias fueron bautizadas en su homenaje y familias enteras alimentaban una devoción especial por él. Para muchos de estos inmigrantes, Carlos era más que un santo. Era el amigo fiel, el intercesor en momentos de dificultad. Los padres, obispos y religiosos que dedicaban sus vidas al servicio en las Américas encontraban en San Carlos un modelo de fidelidad y una guía. En muchas parroquias, especialmente en las regiones más pobres, los párrocos estudiaban su obra y las reformas que él implementó y buscaban replicar sus enseñanzas y prácticas. En los Estados Unidos, la devoción a San Carlos Borromeo floreció en varias iglesias que atendían a comunidades de inmigrantes italianos y latinoamericanos. Para estas comunidades, él era el santo protector, aquel que comprendía los dolores y las dificultades de quienes dejaban su tierra natal en busca de mejores condiciones de vida. Sus imágenes adornaban las paredes de estas iglesias y los fieles lo honraban con una confianza y una reverencia que pasaban de generación en generación. La celebración de San Carlos Borromeo no era solo un evento religioso, sino una verdadera reunión de fe y unión para estas comunidades. Familias enteras se juntaban y, durante la misa en su homenaje, testificaban su gratitud y sus peticiones. Para los inmigrantes era un momento de reafirmar la propia identidad, de encontrar fuerzas para continuar y de sentirse amparados por alguien que, aunque distante, comprendía sus luchas y sus dolores. Carlos Borromeo se había convertido para ellos en un vínculo entre la fe que trajeron de sus tierras natales y la vida que construían en el Nuevo Mundo. Los siglos pasaban, pero la presencia de San Carlos Borromeo continuaba inspirando y transformando vidas. Para muchos, él era un ejemplo vivo de que la santidad no estaba solo en los grandes hechos, sino en los pequeños gestos, en las decisiones diarias de servir y amar.